2. Los cloroplastos en la función básica de la fotosíntesis. Para entender un poco cómo funciona este organelo de la célula, debemos entender lo que es la fotosíntesis. Esta proviene del griego antiguo foto, que significa luz, y síntesis, que significa la unión. Es la base de la vida actual en la Tierra y es lo que proporciona todo lo que hoy tenemos. Es un proceso mediante el cual nosotros nos sentimos afín. Esta que está acá es la estructura básica que tiene el cloroplasto. Tiene doble membrana y lo vamos a ver más adelante. Veremos aquí. Bien. Aquí tenemos que esta estructura polimorfa de varios pigmentos con un color verde. Y presentan este sistema de membranas que les enseñaba anteriormente. Esta que está acá y esta que está acá. Esta membrana están plegadas en las internas y una parte externa, que ya hablamos acerca de ese tema en las anteriores cosas, que hablamos de la célula. En el interior contiene un medio interno llamado estroma y ese tiene diversas componentes y enzimas encargadas de la transformación del dióxido de carbono en materia orgánica, al igual que tiene las tilacoides. Estas son las tilacoides, que es el tercer sistema de membranas. Tienen una fórmula de sacos aplastados constituyendo lo que son las lamelas y cuya membrana contiene pigmentos fotosintéticos. También dentro de los cloroplastos existen el ADN, que es esta estructura que está acá. Es el ADN. Este es el estroma. Este es el espacio de las tilacoides y el conjunto de la pila es lo que forma la grana. Esto se encuentra en la hoja, en la célula foliar, entre 20 y 100 cloroplastos en su interior, dependiendo de la función que vaya a realizar esa planta en particular. Asimismo, el cloroplasto, que es esta estructura que podemos observar acá, toda esa cantidad que hay en esa hoja foliar, en esa lámina, nos damos cuenta cómo ellas actúan a través de la energía solar y la toma de dióxido de carbono a través de los poros que la representan. Ella contiene un pigmento llamado clorofila, que es de color verde, el cual capta la energía luminosa para la transformación de la energía en energía química. Es decir, transforma la energía luminosa del sol en energía química, obteniéndose así los compuestos de carbohidratos. También existen diferentes pigmentos, como los carotenoides, que son los pigmentos fotoabsorbentes de color amarillo y anaranjado. En algunas algas unicelulares solamente existe un cloroplasto grande para realizar sus funciones vitales. Como les decía, el proceso de la fotosíntesis tiene que ver con esa parte de la unión de la síntesis y la conversión de la materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz. Aquí vemos cómo esta hoja que está acá está en contacto con el medio externo, que es el dióxido de carbono más el oxígeno. Ella realiza la función de respiración igual que nosotros, porque las plantas son seres vivos y toman oxígeno para respirar. Pero también a través de poros, esas aberturas que están por debajo de la hoja, toma dióxido de carbono. Al absorberlo, es utilizado en la función de la fotosíntesis. Y obtenemos aquí lo que sería la respiración celular, de la cual yo le hablé, que es transformar el oxígeno y expulsar dióxido de carbono en lo que sería la parte de la respiración, al igual que la obtención de agua, que puede ser de modo de transpiración. Esta agua viene a través de las raíces y se absorbe a través de lo que sería el xilema y el floema, que son como las venas o las arterias de estas plantas. Esos vasos conductores son los que realizan esta función particular para producir lo que nosotros conocemos como materia orgánica o carbohidratos. Asimismo, nos ayuda en nosotros a través del proceso para la obtención del alimento primeramente y después de la producción de oxígeno, que constituye una de las partes fundamentales en nuestro planeta. En este proceso, la energía luminosa se transforma en energía química estable, siendo el adenosintrifosfato, ATP,
la primera molécula en la que queda almacenada esa energía. Es decir, que el ATP atrapa las moléculas de energía química y realiza las otras funciones de las cuales estuve conversando con ustedes cuando hablamos de las mitocondrias. A pesar de que las plantas tienen un contacto con esto, las mitocondrias pues nos garantizan la obtención de esa producción que se obtuvo a través de la fotosíntesis cuando consumimos los vegetales. Entonces, para entender un poquito más de lo que es la fotosíntesis hay que hablar de la luz. La luz que proviene del sol. Esta está constituida por partículas que viajan como ondas. Es decir, que la luz se compone o se comporta como una partícula y también como una onda. Esta pequeña porción es conocida como el espectro continuo, muy amplio que baja a manera de onda en todas las radiaciones provenientes de ella. Por eso conocemos la luz ultravioleta y las diferentes longitudes de onda que tiene lo que se llama el espectro visible. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas y dos valles consecutivos de una onda. Es decir, entre dos crestas, esta es una cresta y esta es otra cresta, y entre dos valles se habla entonces de lo que sería una longitud de onda. Y aquí se producen lo que son los fotones, que son pequeñas partículas o paquetes de energía. Como ustedes pueden observar aquí, este espectro electromagnético de longitud de onda en metro habla acerca de una variedad. Va desde los rayos gamma, que es bastante conocido por las películas, el rayos X, que es utilizado en la industria de la medicina, y la ultravioleta, que hablamos mucho para el cuidado de nuestro cuerpo. Y también tenemos este espacio pequeñito que está aquí, que se llama la luz visible, lo que nosotros podemos ver, o también llamada luz blanca. Ese espectro va de 400 nanómetros a 760 nanómetros. Y allí es lo que componemos como el prisma, los colores básicos, azul, verde y toda la variedad de los mismos. El color del arco iris. Solamente bajo este espectro visible de luz blanca es la que es absorbida por las plantas. Es decir, las plantas no absorben ni los rayos X ni los rayos gamma, y mucho menos los infrarrojos, o los microondas o las ondas de radio, que también son parte de la luz, sino que absorbe este pequeño espectro de luz. Esto indica que las plantas evolucionaron o fueron creadas para simplemente tomar la luz que el propio hombre y los seres vivos podemos captar y ver. Es un maravilloso misterio que constituyen a todos los seres que hay en este planeta. Entonces, durante la fotosíntesis, la célula utiliza energía lumínica capturada por la clorofila para impulsar esa síntesis de carbohidratos. Esto ocurre directamente en las granas, la estructura que les mostré. Entonces, esto se llama reacciones de captación de energía, lo que antes llamaban la fase lumínica. Pero ahorita entendemos que esas reacciones de captación de energía se llaman fotodependientes porque dependen exclusivamente de la luz solar. Aquí vemos cómo la savia bruta, que son el agua y las sales minerales, llegan a través del xilema hacia las hojas para producir la savia elaborada. Esa savia elaborada no es más que el producto obtenido de la glucosa, que es utilizada por las plantas para sus propios procesos. Al captar el dióxido de carbono del medio y mediante la luz solar, en conjunto con esa estructura llamada cloroplasto y su pigmento que se llama para la fotosíntesis, que se llama clorofila, el agua es parte de ese reactivo en algunas reacciones y un producto en otras. Entonces, con 6 moléculas de dióxido de carbono más agua en presencia de ese espectro de luz, vamos a obtener estas moléculas que se conocen como carbohidratos. Ese carbohidrato le constituye a las células de las plantas el funcionamiento y mejoramiento de sus estructuras, además de la energía, el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y todo lo que la planta necesita. Pero también ayuda en las cadenas alimentarias, porque ese carbohidrato es lo que nosotros vamos a consumir a través del tiempo para poder crecer, alimentarnos y hacer todo lo que hacemos como seres independientes. Y un producto que es de desecho, que es el oxígeno. A veces confundimos el hecho de que las plantas, ¿para qué sirven? Mucha respuesta sería para darnos oxígeno.
Pero no solamente oxígeno, sino que lo principal que ellas hacen es producir hidratos de carbono, que son la glucosa y la representación de la diversidad de formas de carbohidratos, para proporcionar las bases de toda cadena alimentaria. Sin esto no habría la energía, porque ellas son las captadoras de la energía que proviene del sol. Y no podríamos realizar ningún proceso. Y por último, bueno, obtenemos oxígeno, en este caso 6 moléculas, porque esta es una ecuación balanceada, y agua al medio. Es interesantísimo el proceso de reacción de captación de energía y cómo la planta desarrolla esta función, produciendo entonces esa savia elaborada. Cuando cortamos la planta podemos ver la variación de esa sustancia que es nutritiva para la planta y a su vez es nutritiva para todos los seres que se alimentan de las plantas. Lo que mejor tiene la energía contenida de la luz solar son las plantas, por eso es el primer eslabón en toda cadena alimentaria. Aquí podemos entonces ver que estas reacciones de captación de energía ocurren en las tilacoides, que son estas estructuras que están acá. Este es el cloroplasto. Esto ocurre en la membrana tilacoidal de los cloroplastos en presencia de la luz, como les dije, y poseen dos sistemas, un sistema de pigmentos que captan la luz y un sistema de cadena de transportes de electrones. Aquí hablamos de todos los procesos necesarios para que se realice dicho fin. Entonces, podemos mirar que las fases de reacción de captación de energía, llamada fotodependiente, en su fase la clorofila capta la luz, esta se excita y trae como consecuencia 3 sucesos, que es la fotólisis, la síntesis del NAD reducido y la síntesis de ATP. Cuando hablamos de esos 3 sucesos que ocurren de la fotólisis o del proceso de fotosíntesis, vemos que la fotólisis no es más que el rompimiento de esas moléculas, descomposición de la molécula de agua en su forma de elementos más básicos como el hidrógeno y el oxígeno, por acción de la luz. El oxígeno es liberado a la atmósfera a través de los estomas de las hojas. Los estomas son los poritos que se encuentran por debajo de esa lámina foliar. Y la síntesis del NAD, que no es más que la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, se forma a partir del NAD oxidado, el cual acepta los electrones de la cadena de electrones y se produce entonces el NAD reducido para entrar al ciclo de Calvin que vamos a ver más adelante. La síntesis de ATP no es más que el adenosintrifosfato y se forma a partir del adenosintrifosfato, que es el ADP, y el fosfato inorgánico que la planta requiere, que es ese fosfato llamado fosfato inorgánico, para producir la síntesis de ATP. Esto se produce en la primera reacción de captación de energía.